Si quieres conocer la historia completa de lo que permanece escondido en los niveles más altos de la realidad, quédate hasta el final, porque lo que va a desplegarse aquí no es un simple relato ni una lección teórica, sino un acto vibracional. Puede que pienses que llegaste a estas palabras por azar, por curiosidad o incluso por aburrimiento, pero lo que en verdad te trajo hasta aquí es una resonancia que venía llamando desde hace tiempo, como un eco olvidado que aguardaba en silencio hasta que tu mirada se volviera disponible. Lo visible nunca es suficiente para explicar lo invisible, y lo invisible solo se entrega cuando alguien está dispuesto a sostenerlo sin miedo. Imagina por un instante que al pulsar el inicio de este viaje, una corriente invisible comenzó a moverse alrededor y dentro de ti. Esa corriente no obedece al tiempo cronológico ni al espacio medible. Responde únicamente al estado de tu conciencia. Por eso lo que estás escuchando ahora no es un conjunto de frases, sino un campo vibratorio que busca sintonizarse contigo. Lo sentirás en el cuerpo como un cosquilleo leve, como un aire que se espesa, como una quietud que no estaba allí hace unos minutos. Ese es el primer signo de que lo oculto empieza a abrirse. Desde los albores de las civilizaciones, los iniciados comprendieron que el conocimiento verdadero no podía transmitirse en palabras sueltas ni en fórmulas muertas. La sabiduría debía ser encarnada. Debía moverse como un pulso entre maestro y discípulo, como una antorcha que se enciende sin necesidad de contacto físico. Thoth, en las arenas de Egipto, se convirtió en el guardián de esa transmisión. No era un dios de piedra ni un mito inventado para distraer al pueblo. Era, y sigue siendo, una conciencia que actúa como puente entre mundos. Por eso lo representaron con cabeza de ibis, porque el ibis camina entre el lodo y la luz, entre lo bajo y lo alto, recordándonos que la verdadera función del iniciado es aprender a moverse en ambos planos sin quedar atrapado en ninguno. Cada cultura lo nombró de una forma distinta. Hermes en Grecia, Tauti en los papiros del Nilo, Enoc en los textos hebreos, pero siempre con la misma esencia, una inteligencia que calcula los ritmos del alma, que mide con precisión divina no las horas de un reloj, sino las pulsaciones invisibles que preceden a cada acontecimiento. Lo que Thoth contaba no era historia, era geometría vibracional. Cada letra, cada número, cada figura que trazaba llevaba en sí la densidad de una vibración capaz de alterar la percepción de quien se atreviera a contemplarla con atención plena. Cuando piensas en un símbolo como el Ankh o en una frase como «lo que es arriba es como lo que es abajo», quizá te parezca una metáfora poética. Pero para quienes podían sentir, eran llaves que abrían portales. Arriba no significa cielo físico, ni abajo significa suelo material. Se refiere a los planos de tu propia conciencia. Lo que vibra en lo sutil se refleja en lo denso, y lo que ocurre en tu interior, inevitablemente, se proyecta afuera. Así, el universo entero se convierte en un espejo, y de pronto ya no eres víctima de los sucesos, sino partícipe de una sinfonía que responde a tu propia vibración. Detente un momento y escucha dentro de ti. Nota cómo cada respiración trae consigo un ritmo secreto. No lo pienses, siéntelo. El aire entra, el aire sale, y en ese vaivén se dibuja el compás oculto de tu existencia. Es tan sencillo que la mente lo desprecia, porque espera complicación, técnicas sofisticadas, rituales inalcanzables. Pero la sabiduría antigua sabía que la llave está en lo obvio, en lo que siempre estuvo allí. El misterio no se encuentra detrás de velos inaccesibles, sino en la capacidad de mirar lo cotidiano como si fuera sagrado. Cuando respiras con presencia,
Cuando llevas la atención a un simple instante, lo invisible comienza a mostrarse sin esfuerzo. El silencio que se abre en esos segundos es la puerta que Todd custodiaba. No es un templo de piedra ni un manuscrito perdido. Es un estado de conciencia. Cuando accedes a él, sientes que el mundo exterior sigue igual la misma calle, las mismas personas, el mismo cielo, pero en tu interior algo se reorganiza, como si una melodía olvidada volviera a sonar, como si un recuerdo sin palabras despertara. Esa es la verdadera iniciación, no la que se anuncia con tambores y fuegos artificiales, sino la que sucede cuando reconoces en ti un orden que siempre estuvo ahí, esperando ser escuchado. Quien logra entrar en este estado ya no puede regresar a la ignorancia de antes. Algo se ha roto, pero no en el sentido de destrucción, sino en el de liberación. Una cáscara se resquebraja y lo que queda expuesto es la esencia que no envejece. De eso trata el primer umbral de este viaje, de recordar que la sabiduría no se enseña, se reconoce. No necesitas acumular más teorías ni coleccionar secretos ajenos. Necesitas detenerte, respirar y permitir que lo que vibra en ti se haga audible otra vez. Porque este llamado no proviene de fuera, sino de la parte más antigua y más pura de tu propio ser. Y si estás aquí, es porque esa parte ya comenzó a despertar. Lo que acabas de sentir en tu interior, esa vibración apenas perceptible que te acompaña como un murmullo secreto, es la misma que los antiguos llamaban el eco de Todd. En los templos de Egipto no se pronunciaba su nombre como quien invoca a un dios distante, sino como quien despierta en sí mismo un recuerdo que siempre estuvo allí. Todd no era un mito congelado en piedra, ni un personaje relegado a jeroglíficos gastados por el tiempo. Era y es una conciencia que se movía entre los mundos, portadora de una geometría viviente, capaz de trazar puentes entre lo que llamamos real y lo que nos parece invisible, allí donde las arenas del desierto se confunden con el cielo nocturno. Los sacerdotes sabían que él era el escriba de los dioses, pero también el escriba del alma humana. No anotaba solamente la historia de imperios, registraba la vibración secreta de cada ser que respiraba bajo el sol, como si cada vida fuese una línea en un texto interminable, y al descifrarlo, comprendían que el universo no estaba compuesto por objetos aislados, sino por ritmos, notas y pulsaciones que resonaban en perfecta correspondencia. Quizás nunca te has detenido a pensar en por qué un símbolo, un nombre o incluso una palabra olvidada puede estremecerte como si tocaran un nervio invisible. Eso ocurre porque la memoria más profunda no se guarda en la mente consciente. Se preserva en el campo vibracional que rodea tu existencia. Todd, bajo nombres distintos, ha atravesado culturas y épocas precisamente para activar esa memoria. Los egipcios lo representaron como un ibis, un ave que camina entre aguas y cielos, porque su enseñanza consistía en mostrar que el ser humano también es un puente, un caminante entre dimensiones. Los griegos lo llamaron Hermes Trismegisto, el 3 veces grande, porque en él reconocieron la síntesis de lo físico, lo mental y lo espiritual. Los hebreos lo asociaron con Enoc, aquel que caminó con Dios y fue arrebatado sin conocer la muerte. 3 nombres, un mismo soplo, una misma inteligencia que no se mide por el tiempo, sino por la vibración que despierta en quien lo escucha. Pero no basta con repetir nombres antiguos. Lo esencial es comprender que en cada uno de ellos late una clave, una instrucción velada. Todd jamás entregó su conocimiento como un dogma, porque sabía que lo que se impone desde fuera nunca transforma de verdad. Prefería sembrar enigmas, dejar pistas escondidas en símbolos.
invitar a que cada buscador encontrara por sí mismo la llave adecuada. Así nació lo que hoy llamamos hermetismo, no como un conjunto rígido de creencias, sino como un arte de recordar, recordar que el universo es mente, que todo es vibración, que lo que está arriba refleja lo que está abajo. Estas frases, tan repetidas y a menudo vaciadas de sentido, eran en realidad códigos vivos, geometrías sutiles capaces de reordenar la conciencia de quien las contemplaba con devoción y presencia. Piensa un instante en la tabla esmeralda, apenas unas líneas escritas, pero con la densidad vibracional de un cosmos entero. Quien la lee superficialmente cree encontrar una metáfora. Quien la siente en silencio descubre que cada palabra se convierte en espejo, que el lenguaje allí no explica, sino que activa. No es un texto para entender con la razón, es un mapa para despertar un nivel distinto de percepción. Y esa era precisamente la manera en que Todd enseñaba. Nunca empujando, siempre insinuando, nunca imponiendo, siempre invitando, porque sabía que el verdadero despertar no es un espectáculo que alguien pueda mostrarte, sino una chispa que debe encenderse dentro de ti. Quizás por eso su presencia no desapareció con las ruinas de los templos. Permanece como un campo latente que atraviesa los siglos y se manifiesta cada vez que alguien se atreve a cuestionar la realidad que le impusieron. Cuando cierras los ojos y el ruido se apaga. Cuando algo en tu pecho te dice que la vida tiene más profundidad de la que puedes nombrar. Allí estás rozando el mismo campo que inspiró a los iniciados de Memphis, a los sabios alejandrinos, a los alquimistas medievales y a los buscadores contemporáneos que, sin saberlo, repiten un llamado ancestral. Lo que vibraba en las salas de iniciación no era el sonido de fórmulas secretas, sino el silencio compartido en el que esa presencia se dejaba sentir. Un fuego que no quema, pero consume lo falso. Una luz que no deslumbra, pero revela lo oculto. Y sin embargo, aquello que liberaba también asustaba, porque quien aprende a ver más allá de la forma ya no es controlable. Por eso, las instituciones del poder buscaron encerrar ese conocimiento en dogmas, distorsionarlo en mitos, ocultarlo bajo capas de superstición. Lo que fue entregado como llave se transformó en consigna vacía. Lo que fue vibración pura se convirtió en creencia fija. Así nació el olvido colectivo, esa niebla que nos hizo aceptar que solo existe lo que se toca y se mide. Y sin embargo, nada de eso logró apagar del todo la frecuencia original. Como brasas ocultas bajo la ceniza, siguió viva, esperando el momento en que alguien, tú, cualquiera que escuche con atención, vuelva a soplar y el fuego se encienda otra vez. Recuerda esto, lo que Todd dejó no fue un sistema cerrado, sino una invitación permanente a leer la realidad como un código. Cada sincronicidad, cada sueño, cada sensación inexplicable es parte de ese lenguaje. Y cuando comienzas a descifrarlo, descubres que no se trata de un saber externo, es tu propia conciencia reconociéndose en otra escala. Por eso sus enseñanzas no envejecen, porque no hablan de lo que está afuera, sino de lo que se agita dentro de ti. El verdadero templo no estaba en piedra ni en pergaminos, sino en el espacio silencioso entre un pensamiento y otro, en ese instante en que respiras y por un segundo no eres nadie, solo presencia. Allí se abría el portal, allí se escuchaba la voz sin sonido, allí se sentía la vibración que reorganiza todo. ¿Te das cuenta? Lo que en las narraciones aparece como un Dios distante es, en realidad, el espejo de tu más alta conciencia. No vino a crear seguidores, sino buscadores.
No vino a imponer una religión, sino a despertar una memoria. Y ahora, mientras lees estas palabras y algo en tu interior comienza a acomodarse, entiendes que no se trata de aprender una doctrina, sino de recordar un estado, porque lo que Thoth representa no es el pasado de una civilización perdida, es la parte de ti que nunca se perdió. Es el guardián que custodia tus propios umbrales internos, esperando que tengas el valor de atravesarlos. Algunos lo llamaron mensajero entre mundos, otros escriba divino, otros arquitecto de la sabiduría. Todos intentaban nombrar lo innombrable, pero lo cierto es que su vibración no depende de un nombre. Se manifiesta cuando tu mirada se detiene en lo invisible, cuando tu alma se abre a lo sutil, cuando decides confiar en la intuición más que en la explicación. En ese instante lo reconoces, y lo reconoces no porque alguien te lo señale, sino porque algo en ti responde con la certeza de lo eterno. Es una chispa, un estremecimiento, un silencio lleno de significado. Es la memoria vibrando en tus células, recordándote que tu historia no empieza en el nacimiento, ni termina en la muerte, sino que se extiende en ritmos que desafían al tiempo. Y es así como llegamos al corazón de este segundo tramo del viaje. No has venido aquí a escuchar leyendas muertas, sino a permitir que la frecuencia de un conocimiento vivo te atraviese, porque Thoth no habita en libros ni en templos. Habita en ese punto donde la mente se rinde y la conciencia se abre. Habita en la geometría de tu respiración, en el pulso de tu sangre, en el eco que responde cuando te atreves a quedarte en silencio. Allí, en lo más íntimo y cotidiano, se revela lo más extraordinario, y en esa revelación comprendemos que el misterio nunca estuvo lejos, estaba aguardando, pacientemente, a que lo recordaras. Cuando empiezas a percibir que el misterio no está fuera, sino latiendo en tu propia presencia, surge inevitablemente una pregunta silenciosa. ¿Qué fue lo que nos hizo olvidar? Si alguna vez lo supimos, si alguna vez fuimos capaces de leer los signos ocultos del universo como quien lee el lenguaje de un amigo cercano, ¿qué fuerza pudo desviar la memoria colectiva hacia la ceguera? Los antiguos decían que el olvido no fue casual, que no se trató de un error natural del paso del tiempo. Fue una estrategia, una forma de encierro, porque un ser humano que recuerda su poder interior no puede ser manipulado, no obedece ciegamente, no se arrodilla ante lo externo, y esa libertad resultaba peligrosa para quienes construyeron su dominio sobre la sumisión y el miedo. El conocimiento vibracional que Thoth custodiaba era, en esencia, una tecnología espiritual. Una tecnología que no dependía de herramientas externas, sino de la capacidad interna de cada uno para alinear su mente, su emoción y su respiración. No hacía falta un templo de piedra para activarla, porque el templo real era el cuerpo y el campo sutil que lo rodea. Pero eso, precisamente, la volvía indomable. No podía ser vendida, no podía ser controlada, no podía ser monopolizada. Por eso se ocultó, por eso se disfrazó bajo símbolos crípticos, mitos aparentemente ingenuos, fórmulas alquímicas que solo unos pocos sabían interpretar. Lo que para las masas se volvió superstición, para los iniciados permaneció como código, y ese código sigue vibrando en cada símbolo antiguo que, sin explicación, te sacude por dentro. Imagina por un momento el famoso principio hermético, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera, a fuerza de repetirse. Terminó pareciendo una frase bonita, casi un adorno literario, pero para los antiguos era un mapa preciso de la realidad. Decía que lo que percibimos como mundos distintos, cielo y tierra, espíritu y materia,
Microcosmos y macrocosmos no son sino reflejos de una misma estructura, que nada está aislado, que cada átomo responde a la misma geometría que organiza las galaxias, que lo que ocurre en la intimidad de tu corazón resuena en la vasta sinfonía cósmica. Comprender esto no era un simple ejercicio intelectual, era un cambio radical de percepción, porque si lo externo refleja lo interno, entonces no eres víctima del mundo, eres co-creador de su forma, y en ese instante toda la lógica del control se desploma. De ahí que los guardianes del poder prefirieran relegar ese principio al campo de lo oculto, lo sospechoso, lo esotérico en el sentido peyorativo. Pero lo oculto nunca significa inexistente. Oculto es simplemente lo que aún no has aprendido a ver. Y lo cierto es que ese principio sigue manifestándose a cada momento. Cuando sostienes un pensamiento cargado de emoción, el campo responde. Cuando eliges enfocar tu atención en el miedo, la realidad se ordena para confirmarlo. Cuando sostienes la vibración de la confianza, las puertas se abren con una sincronía que parece milagrosa. Esto no es magia en el sentido infantil de la palabra, es coherencia vibracional. Lo que vibra dentro se refleja fuera, y reconocerlo es retomar un poder que parecía perdido. La ciencia moderna, a su manera, también ha tropezado con estas verdades. El experimento de la doble rendija mostró que la materia no se comporta de manera fija, sino que responde a la observación. Lo que era onda se convierte en partícula cuando alguien lo mira. La conciencia modifica el resultado, y aunque muchos científicos intentan reducirlo a una curiosidad cuántica, lo cierto es que toca la base misma de nuestra experiencia. La realidad no está cerrada, responde a tu presencia, y lo que los antiguos intuían en sus símbolos, hoy vuelve a asomar bajo el lenguaje de la física. No importa el nombre, campo cuántico, éter, vibración universal. Se trata de la misma matriz creativa de la que hablaba Todd cuando enseñaba que todo es mente y que la mente es vibración. Este descubrimiento cambia no solo la forma de pensar, sino la forma de vivir, porque entonces la pregunta ya no es ¿por qué me ocurre esto?, sino ¿qué estoy sosteniendo dentro que genera este reflejo? La enfermedad, el conflicto, la repetición de patrones no son castigos arbitrarios, son mensajes, señales de un campo interno que busca reorganizarse. Y cuando las escuchas, cuando decides descifrar su lenguaje, en lugar de silenciarlas, el código empieza a revelarse. El cuerpo, en su dolor, deja de ser enemigo para convertirse en mensajero. La realidad externa, en sus tropiezos, deja de ser obstáculo para convertirse en espejo. Todo se reorganiza en una danza de correspondencia. Pero esta visión requiere valentía. Porque asumir que lo externo refleja lo interno significa que ya no puedes culpar al mundo de tu destino. Significa que debes mirar adentro, incluso en los rincones más incómodos, allí donde se esconden las emociones no resueltas, los miedos antiguos, las heridas heredadas, y eso asusta. Por eso la mayoría prefiere la ilusión de un mundo externo que dicta sus condiciones. Es más fácil creer en la suerte, en el azar, en la fatalidad, que aceptar la responsabilidad vibracional de lo que proyectas. Sin embargo, quien se atreve a atravesar ese miedo encuentra una libertad que no tiene precio. Descubre que no necesita intermediarios, que no requiere de rituales complicados, que el verdadero altar está en el silencio donde su alma resuena con el campo. En los antiguos relatos se habla de cómo Todd entregaba sus enseñanzas en susurros, nunca en gritos, porque entendía que la verdad no entra por la fuerza, florece cuando la reconoces. Así, cada frase, cada símbolo, cada número sagrado
era como una semilla plantada en la conciencia del discípulo. Y esas semillas no germinaban de inmediato. A veces pasaban años, incluso vidas enteras, antes de que brotara el entendimiento, porque la comprensión real no es lineal, es vibracional. Sucede en el momento exacto en que la frecuencia de tu ser coincide con la frecuencia del código. Entonces, todo encaja. Lo que antes eran palabras sueltas se convierten en una sinfonía. Lo que antes era teoría se convierte en certeza sentida. Y ya no hay vuelta atrás. Por eso, aunque las estructuras externas hayan intentado sepultar ese legado bajo capas de olvido, la vibración nunca desapareció. Está ahí, esperando ser reconocida. Cada vez que un símbolo antiguo te conmueve sin explicación, cada vez que una palabra extraña resuena como si ya la hubieras escuchado, cada vez que un sueño te deja la sensación de haber estado en un templo que no conoces en esta vida, allí está el código pulsando, intentando recordarte que nada de esto es ajeno, es tuyo, siempre lo fue, solo que lo habías olvidado. Y al recordar, algo profundo cambia. No se trata de un espectáculo ni de una iluminación repentina que lo resuelve todo. Se trata de un giro silencioso en tu percepción. Empiezas a mirar el mismo mundo con otros ojos. Ves a las personas, las calles, los objetos cotidianos, y detrás de ellos reconoces patrones, señales, vibraciones. Es como si la realidad te hablara en un idioma que siempre estuvo ahí, pero que ahora puedes comprender. Ese idioma no usa palabras, usa resonancias, no se transmite con explicaciones, se transmite con vibración, y al reconocerlo, te das cuenta de que el viaje apenas comienza. Porque recordar no es la meta, es la llave, y al girarla, se abre ante ti una dimensión entera de posibilidades que antes estaban veladas. Una dimensión donde lo visible es apenas un reflejo y lo invisible se convierte en la raíz de todo lo que eres. Si lo invisible es la raíz de todo lo que vemos, entonces el cuerpo humano no es simplemente un conjunto de huesos, músculos y órganos, sino el reflejo más cercano y sensible de ese campo vibracional que lo sostiene. Los sabios antiguos lo sabían bien. La carne es sombra de la luz interior, un eco material de aquello que vibra en el alma, y cada vez que el cuerpo enferma, no hace más que repetir en otro idioma lo que tu conciencia ha callado durante demasiado tiempo. No es enemigo, no es castigo, es mensajero. Todd lo llamó el altar viviente, porque en él se inscriben las huellas de cada emoción, cada pensamiento, cada elección vibracional que sostienes día tras día. La medicina de los templos no comenzaba aplicando remedios externos, sino escuchando al cuerpo como quien escucha a un oráculo. El iniciado aprendía a reconocer que un dolor en el pecho podía ser la señal de un amor no expresado, que una rigidez en las rodillas hablaba de la incapacidad de rendirse, que una enfermedad en la piel era el espejo de vergüenzas ocultas o de partes de sí mismo rechazadas. Nada era casual, nada era aislado. Cada síntoma era un jeroglífico que debía descifrarse, una palabra vibracional inscrita en la carne, y solo cuando se reconocía su sentido profundo, el campo empezaba a reorganizarse y el cuerpo encontraba de nuevo la armonía. Hoy solemos mirar la enfermedad como una falla mecánica, algo que hay que eliminar o reparar como si se tratara de una máquina rota. Pero la máquina no es más que el último escenario donde se proyecta la película de tu vibración. La verdadera trama empieza mucho antes, en el silencio de tus emociones no resueltas, en las tensiones que repites sin darte cuenta,
en los pensamientos que has sostenido tanto tiempo que se han vuelto densidad. Esa densidad, imperceptible al principio, se acumula hasta que el cuerpo ya no puede compensarla. Entonces grita, y lo hace en el único idioma que sabe: dolor, fiebre, rigidez, cansancio, no como un enemigo que conspira contra ti, sino como un aliado desesperado por llamar tu atención. Todd enseñaba que el cuerpo obedece al campo del mismo modo que el río obedece al cauce. Si el cauce está torcido, el agua no puede fluir recta. Así, si tu vibración está desorganizada, el cuerpo refleja esa desorganización con absoluta fidelidad, no porque sea débil, sino porque es leal, demasiado leal. Se adapta a tus miedos, a tu rabia, a tu tristeza reprimida, hasta que ya no puede sostener más y se rompe, pero incluso en su ruptura, te está mostrando el camino de regreso. Porque cada dolor es una puerta, cada síntoma es una señal. El problema no es que el cuerpo hable, sino que no hemos aprendido a escuchar. Cuando el discípulo entraba en los salones de sanación de Amenti, no recibía pócimas milagrosas ni fórmulas secretas. Recibía silencio. Era invitado a respirar, a colocar las manos sobre el área de dolor y a quedarse presente, sin juicio, sin prisa, porque sabían que la presencia es la fuerza más sanadora. Donde la atención se posa, la energía se organiza. Donde la conciencia se enfoca, el caos empieza a alinearse. Y en ese simple gesto de observar con amor el lugar doliente, algo sutil comenzaba a transformarse, no de inmediato, no como un truco, sino como un proceso lento pero profundo en el que la vibración recordaba su orden natural. El eco de estas enseñanzas ha sobrevivido incluso en el lenguaje moderno. Decimos que alguien no digiere una situación y termina con problemas estomacales, que se guarda palabras en el pecho y acaba con opresión en los pulmones, que lleva un peso sobre los hombros y su espalda se resiente. Estas metáforas cotidianas son restos de un conocimiento mucho más profundo que se perdió en la prisa por separar lo espiritual de lo material. Pero en realidad nunca hubo separación. Cuerpo y campo son dos caras de una misma corriente. El dolor físico es la sombra visible de un desequilibrio vibracional, y el retorno a la salud no empieza en la pastilla o en la cirugía, sino en el acto íntimo de mirar hacia adentro y preguntar: ¿qué está intentando decirme mi cuerpo que yo me niego a escuchar? Thoth llamaba a este arte la escucha sagrada. Escuchar no con los oídos, sino con el corazón abierto, con la presencia que no juzga ni huye, porque lo que el cuerpo pide no es castigo ni corrección, es reconocimiento. Quiere que reconozcas la rabia que tragaste y que ahora quema en tu hígado. Quiere que reconozcas la tristeza que escondiste y que ahora pesa en tu pecho. Quiere que reconozcas el miedo que negaste y que ahora tiembla en tus huesos. Cada parte de ti está hablando todo el tiempo, pero has aprendido a silenciarla con distracciones, con urgencias, con ruido, y mientras más huyes, más fuerte se vuelve la voz del síntoma, hasta que finalmente no tienes más opción que detenerte. Imagina un instante qué ocurriría si en lugar de luchar contra tu dolor, lo abrazaras como un maestro, si en vez de maldecir a tu cuerpo, lo trataras como a un aliado fiel que lleva años protegiéndote en silencio. Esa inversión de mirada lo cambia todo, porque entonces el cuerpo deja de ser una prisión y se convierte en un mapa. Te muestra con precisión quirúrgica dónde dejaste de escucharte, dónde te abandonaste a ti mismo, dónde la vibración dejó de fluir, y al verlo, ya no necesitas pelear. Solo necesitas acompañar. Esa es la medicina más antigua y más olvidada,
La presencia amorosa, nada más y nada menos. La ciencia moderna empieza a vislumbrar lo que los iniciados sabían desde hace milenios. Bruce Lipton demostró que el entorno energético afecta a la célula más que los genes, que lo que piensas y sientes modifica la química de tu cuerpo, alterando tus hormonas, tu sistema inmune, tu capacidad de regeneración. Lo que vibra en tu campo se traduce en cada célula como un lenguaje silencioso, y eso confirma lo que Thoth enseñaba en las salas de Amenti. La verdadera medicina no comienza fuera, comienza dentro, en el código vibracional que sostiene tu biología. La célula obedece a la vibración del alma, como un instrumento que responde al músico invisible que lo toca. El gran error de nuestra época ha sido olvidar esta correspondencia. Creemos que curar es eliminar síntomas, borrar señales, acallar el dolor, pero el dolor no es el enemigo. Es la última carta que el alma escribe cuando todas las demás han sido ignoradas. Es la forma en que la conciencia intenta recordarte que algo en ti pide ser visto. Si aprendes a escuchar, incluso la enfermedad más dura puede convertirse en revelación. No es garantía de inmortalidad física, pero sí de integridad espiritual, porque lo importante no es prolongar la carne, sino despertar la luz que la carne refleja. Por eso los antiguos no separaban la sanación de la iniciación. Sanar era recordar, recordar era sanar, porque en el momento en que vuelves a alinearte con tu vibración original, el cuerpo encuentra su propio equilibrio, y aunque la carne sea transitoria, la conciencia que la anima permanece intacta. Esa conciencia es el verdadero templo, y tu cuerpo es apenas su eco, pero un eco suficiente para guiarte de regreso al origen. Cuando comprendes esto, dejas de temerle al dolor. Lo miras como mirarías a un mensajero que llega agotado de tanto insistir. Y en lugar de rechazarlo, lo abrazas. En ese abrazo, lo que parecía un obstáculo se revela como puerta. Una puerta hacia una forma distinta de vivir, donde el cuerpo ya no es un peso ni un límite, sino un recordatorio constante de que lo invisible habla a través de lo visible. Y si aprendes su idioma, ya nunca volverás a estar perdido. Cuando aprendes a escuchar al cuerpo como a un mensajero, surge la pregunta inevitable. Si el dolor revela lo que se oculta en lo invisible, ¿acaso existe también en nosotros un órgano capaz de percibir directamente esas dimensiones ocultas antes de que se materialicen en síntomas? Los antiguos respondían que sí. Lo llamaban el ojo oculto, el ojo que no depende de la luz ni de las formas, porque no observa lo que ya está dado, sino lo que está a punto de nacer. Ese ojo no es físico en el sentido corriente, aunque se asocia con la pequeña glándula que late en el centro del cerebro, rodeada de misterio, la pineal. Pero mucho antes de que la ciencia la describiera, los iniciados sabían que allí se encontraba un portal, una intersección entre lo visible y lo invisible, entre el ahora y lo eterno. Thoth enseñaba que este ojo no podía abrirse a la fuerza, porque lo que es del espíritu solo responde a la sintonía. Y esa sintonía nace en el silencio, en la presencia que no corre ni exige. El ojo oculto se apaga con el ruido del miedo, con el exceso de pensamientos, con la ansiedad por ver prodigios externos, pero se enciende en la calma profunda, cuando respira sin buscar nada, cuando la mente se rinde y el corazón permanece atento. Entonces, de pronto, percibes que detrás de cada cosa palpita un segundo plano, como si el mundo fuera un velo delgado y alguien comenzara a retirarlo suavemente. No ves imágenes fantásticas ni colores irreales. Ves la misma calle, la misma habitación, el mismo rostro, pero todo se siente distinto, como si respirara, como si te devolviera la mirada.
El despertar de este ojo no es espectáculo, es reconocimiento. Reconoces que siempre estuviste rodeado de presencias invisibles que no dependían de tus sentidos comunes. Reconoces que los símbolos que alguna vez parecían arbitrarios en realidad vibran con un lenguaje vivo. Reconoces que la realidad responde a tu mirada porque tu mirada ya no es la misma. Lo que antes era objeto ahora es señal. Lo que antes era coincidencia ahora es correspondencia. Y esa es la visión de la que hablaban los sabios. La visión antes de la forma. La capacidad de percibir el pulso vibracional que sostiene las apariencias. En los templos se preparaba a los discípulos para esto con ejercicios de contemplación. No se trataba de mirar fijamente un objeto hasta agotarse, sino de sostener la presencia ante él hasta que se revelara lo invisible que lo animaba. Una flor dejaba de ser solo un conjunto de pétalos y tallo para convertirse en geometría viviente, en fractal del cosmos. Una lámpara encendida no era mera luz, sino metáfora del fuego eterno que arde detrás de toda forma. La misma respiración se volvía portal, porque en cada inhalación entraba el soplo del universo, y en cada exhalación el alma lo devolvía, creando un puente constante entre dimensiones. Así aprendían a ver sin los ojos, a escuchar sin los oídos, a tocar lo sutil sin las manos. Quizás recuerdes alguna vez haber sentido algo semejante, un instante en que todo parece más nítido de lo normal, en que los colores vibran más, en que el tiempo se ralentiza y percibes detalles imposibles de explicar. No fue un accidente, fue un destello del ojo oculto intentando recordarte que tu percepción no se limita a los sentidos físicos. Lo que ocurre en esos momentos es que tu conciencia logra colarse entre las rendijas del velo y por un segundo se abre la percepción expandida. Thoth lo llamaba la visión del espíritu. Y decía que, una vez probada, aunque sea una sola vez, ya no puedes volver a vivir completamente ciego. La tradición lo representaba con el símbolo del Udhat, el ojo de Horus, mitad solar, mitad lunar, reflejo del equilibrio entre lo visible y lo invisible. No era un simple amuleto, era un mapa anatómico y vibracional. Cada parte del símbolo correspondía a un sentido humano, y en conjunto señalaba la capacidad de integrar todos en una percepción unificada. Era una manera de recordar que los ojos físicos captan apenas fragmentos, pero el ojo oculto reúne los fragmentos en una sola visión, y esa visión no juzga, no analiza, no divide, reconoce la unidad que sostiene la multiplicidad, reconoce la luz detrás de cada sombra, reconoce la continuidad donde la mente solo ve rupturas. La apertura de este ojo no trae siempre experiencias agradables, porque al ver más allá de la forma, también ves las sombras que antes permanecían ocultas. Ves tus propias emociones reprimidas reflejadas en el entorno. Ves las intenciones ocultas detrás de las palabras de otros. Ves la densidad vibracional que impregna ciertos lugares, y al principio eso puede ser desconcertante, incluso doloroso. Muchos retroceden, prefieren volver a la comodidad de la ceguera parcial, donde al menos todo parece más simple. Pero los que se atreven a sostener la visión descubren que incluso las sombras pierden poder cuando son vistas, que lo oscuro solo domina mientras permanece escondido, que la claridad disuelve la ilusión del miedo. Este ojo es también el que sueña lúcidamente, el que se mantiene despierto mientras el cuerpo duerme, el que cruza a través de los planos sutiles en viajes que la mente racional llama sueños, pero que el alma reconoce como experiencias reales. Es el mismo que percibe las sincronicidades diarias, el que nota la repetición de números,
el que intuye antes de que algo suceda. El ojo oculto no es un adorno místico, es una facultad natural olvidada, y su despertar no te aleja del mundo. Al contrario, te enseña a vivir en él con más profundidad, con más verdad, porque comprendes que lo visible no es todo, y esa comprensión lo cambia todo. Cuando este ojo comienza a estabilizarse, incluso por breves instantes, la vida adquiere un sabor distinto. Cada encuentro se convierte en enseñanza, cada dificultad en espejo, cada gesto en símbolo. Ya no necesitas pruebas externas para creer, porque lo estás sintiendo en carne propia, y lo que sientes no puede ser negado. Puedes ignorarlo un tiempo, puedes distraerte, pero en lo más profundo, ya sabes, has probado la visión antes de la forma, y esa experiencia se graba en tu alma como un retorno inevitable. Los textos antiguos advertían que el verdadero peligro no era abrir este ojo, sino no estar preparado para lo que revela, porque la visión amplificada exige también responsabilidad. Si ves que lo externo refleja lo interno, ya no puedes engañarte culpando al mundo. Si percibes las vibraciones detrás de las máscaras, ya no puedes fingir que no lo sabes. El despertar del ojo oculto no es un privilegio gratuito, es un llamado a vivir en coherencia. Y por eso Todd lo ofrecía solo a quienes habían aprendido primero el arte del silencio, el arte de escuchar el cuerpo, el arte de sostener la presencia. Sin esas bases, la visión podía convertirse en carga. Con ellas, se convertía en liberación. Así comprendemos que el ojo oculto no es un don excepcional reservado a unos pocos elegidos. Es la herencia de todos, el portal natural de la conciencia humana hacia lo eterno. Lo único que lo apaga es la distracción, la prisa, el olvido de lo sagrado. Y lo único que lo enciende es la presencia, la entrega, la sintonía con el silencio interior. Quien aprende a vivir desde ese centro ya no se deja arrastrar por las apariencias. Camina entre las formas sabiendo que son velos. Respira entre las sombras sabiendo que son lecciones. Mira con ojos físicos, pero ve con el ojo del espíritu. Y en ese ver se enciende una certeza suave pero irreversible, que lo que llamas realidad no empieza en la materia, sino en la vibración, que lo que creías destino es en realidad reflejo, que lo que llamabas casualidad es correspondencia, y esa certeza no es teoría, es experiencia, es vibración, es memoria reencontrada. Cuando el ojo oculto comienza a revelarte que la realidad no termina en lo visible, inevitablemente aparece la pregunta sobre el origen de todo. Si lo que ves no es más que reflejo, ¿dónde se encuentra la fuente? ¿De dónde brotan las formas antes de convertirse en materia? Los antiguos lo llamaban la matriz vibracional, el vientre cósmico donde todo existe como posibilidad pura antes de encarnarse en el mundo físico. Allí, en esa dimensión invisible, la realidad no está fijada. Es un campo de frecuencias en constante movimiento, esperando a ser moldeado por la conciencia que lo contempla. Todd enseñaba que nada de lo que percibimos comienza en la superficie. Todo nace primero en el campo, en un estado sutil que no podemos medir, pero sí sentir. Imagina por un instante un océano inmenso. En su superficie ves olas que se levantan y caen, algunas suaves, otras violentas, siempre cambiantes. Creemos que la realidad es esa espuma visible, pero lo que en verdad la genera es la profundidad invisible del mar, las corrientes que se mueven por debajo, silenciosas y poderosas, determinando el oleaje que luego aparece en la superficie. Así ocurre con la existencia, lo que llamas azar, coincidencia o destino, no es más que el oleaje de una corriente vibracional que brota mucho más hondo,
Y si aprendes a reconocer esa profundidad, ya no eres arrastrado por las olas. Comienzas a navegar con ellas. La ciencia contemporánea, aunque rehúye el lenguaje sagrado, ha tropezado una y otra vez con esta realidad. Los físicos descubren que las partículas, en el fondo, no son objetos sólidos, sino vibraciones, paquetes de energía que se comportan como ondas hasta que alguien las observa. Lo que llamamos materia es, en verdad, energía condensada, y lo que llamamos vacío, ese aparente espacio entre los cuerpos, está lleno de un campo incesante de información. Los místicos lo intuyeron miles de años antes. El espacio no está vacío, está preñado de potencial. Es el útero del cosmos, la matriz donde el pensamiento, la emoción y la intención se siembran como semillas. Todd decía que este campo responde a la vibración con absoluta neutralidad. No juzga, no distingue entre lo que llamas bueno o malo. Refleja lo que sostienes. Si siembras miedo, refleja miedo. Si siembras confianza, refleja confianza. El campo es espejo perfecto, pero espejo sutil responde no a lo que dices querer, sino a lo que realmente vibras. Y aquí radica la gran diferencia. Muchos piden prosperidad mientras sostienen carencia en su corazón. Muchos piden amor mientras vibran en desconfianza. El campo no escucha palabras, escucha frecuencias. No responde a deseos superficiales, responde a la coherencia vibracional. Por eso los iniciados aprendían primero a ordenar su interior antes de intentar influir en el exterior. Sabían que si el campo refleja lo que eres, entonces el verdadero trabajo no es forzar a la realidad a cambiar, sino transformarte tú mismo hasta que la vibración adecuada se sostenga en ti. Y entonces el campo, inevitablemente, responde, no porque lo obligues, sino porque la resonancia es ley, como una cuerda que vibra y hace vibrar otra afinada en la misma frecuencia. El campo responde al tono que mantienes en tu ser. En las tradiciones herméticas se hablaba de este espacio como la mente universal, el todo que piensa y se despliega en infinitas formas. Cada ser humano es una chispa de esa mente, un fragmento que porta el mismo poder creativo. El problema es que hemos olvidado nuestra capacidad de co-crear. Nos limitamos a reaccionar a lo que ya se ha manifestado en la superficie, sin darnos cuenta de que allí no está la causa, sino el efecto. Intentamos cambiar la sombra en el espejo sin reconocer el rostro que la genera. Y así repetimos patrones. Luchamos contra situaciones externas, sin llegar nunca a la raíz. Quien logra acceder a la matriz vibracional comienza a percibir la vida de manera distinta. Se da cuenta de que cada pensamiento sostenido con emoción es una semilla, que cada palabra pronunciada con intención es una frecuencia que viaja más allá del oído, que cada gesto cargado de presencia moldea el campo con precisión. Entonces entiende que no hay nada pequeño ni irrelevante. Que incluso lo que parece insignificante tiene un eco en la matriz, porque allí todo es vibración en acción, y esa comprensión no genera miedo, genera responsabilidad sagrada, porque descubres que el poder de crear nunca estuvo afuera, siempre estuvo latiendo en ti. El acceso a este campo no se logra con fórmulas complicadas, se logra con presencia, con ese estado en el que dejas de resistir y te entregas a la vibración pura. Los antiguos lo alcanzaban a través del silencio profundo, de la contemplación, de la respiración consciente. No porque esos actos tuvieran poder en sí mismos, sino porque limpiaban la interferencia de la mente. Y cuando la mente deja de interferir, la conciencia toca directamente el campo. Allí la creación sucede sin esfuerzo, no como un truco instantáneo,
sino como un fluir natural en el que lo que eres se refleja hacia afuera sin distorsión. Imagina sostener por unos minutos la sensación de gratitud sin motivo, solo gratitud pura. Al principio parece simple, pero pronto notas que la mente intenta llenarlo de razones o lo abandona por distracción. Si persistes, si mantienes esa vibración en silencio, algo se enciende en tu campo y poco después, sin buscarlo, comienzan a aparecer sincronicidades que reflejan esa gratitud, encuentros, oportunidades, señales que responden a lo que vibraste, no porque lo hayas pedido con palabras, sino porque lo sembraste en la matriz. Este es el secreto de la verdadera creación consciente. No es la palabra la que crea, es la vibración sostenida detrás de la palabra. Los discípulos de Todd eran entrenados en este arte de sembrar vibraciones en la matriz. No se les enseñaba a controlar el mundo, sino a alinearse con él, porque la matriz no es un tablero donde impones tu voluntad, es un organismo vivo que responde a la armonía, y cuando lo abordas con ego, con prisa, con deseo de dominar, se cierra, pero cuando lo abordas con respeto, con entrega, con verdad, se abre. Y en ese abrir se revela como un aliado, como un espejo que amplifica tu frecuencia y la devuelve multiplicada. La mayor ilusión de nuestra época es creer que estamos separados del campo. Nos vemos como individuos aislados, encerrados en cuerpos limitados, interactuando con un mundo externo que nos es ajeno. Pero la verdad es que estamos inmersos todo el tiempo en la matriz vibracional. Cada emoción que sostienes vibra en ella. Cada pensamiento que alimentas la atraviesa. Y todo lo que recibes no es otra cosa que la resonancia de lo que envías. No necesitas creerlo, basta con observarlo. Cuando tu interior está en caos, el mundo alrededor se vuelve caótico. Cuando logras serenarte, el mundo empieza a fluir de otro modo. Es la misma correspondencia de siempre, solo que ahora vista en su nivel más profundo. Y aquí comprendemos por qué Todd insistía en que el verdadero trabajo es interno, porque al ordenar tu vibración, ordenas la matriz. Y al ordenar la matriz, el reflejo externo se transforma. Es un proceso silencioso, invisible, pero absolutamente real. Y aunque a veces los resultados tardan en manifestarse, la ley no falla. Lo que sostienes dentro se siembra, y lo sembrado, tarde o temprano, brota. El tiempo es apenas el intervalo que tarda la semilla vibracional en abrirse paso hacia la superficie. Quizás por eso, cuando alguien se adentra en este conocimiento, comienza a percibir señales que parecen pequeñas, pero lo cambian todo. El número que se repite, la frase que llega en el momento justo, el encuentro casual que trae la respuesta que buscabas. Nada de eso es casual. Es la matriz respondiendo. Es el campo mostrándote que te está escuchando. Y si sigues ese hilo, si confías en esas señales, poco a poco descubres que no caminas solo, que el universo entero es un diálogo constante contigo, un diálogo que nunca se interrumpe, aunque la mayoría lo ignore. El misterio es que este diálogo no se establece con palabras, sino con vibraciones. Y para escucharlo, no necesitas más conocimientos. Necesitas silencio. Silencio para distinguir la voz del campo del ruido de tu mente. Silencio para percibir lo sutil detrás de lo obvio. Silencio para recordar que cada respiración te conecta con la matriz. Porque cada inhalación trae el pulso del todo y cada exhalación lo devuelve. Respirar con conciencia es ya entrar en diálogo con el universo. Así, lo que parecía abstracto se vuelve cercano. La matriz vibracional no está en un lugar lejano del cosmos. Está aquí, en este mismo instante, en el espacio invisible que rodea tus células,
en el latido silencioso que sostiene tus pensamientos, en la energía que fluye entre tú y todo lo que existe. Y cuanto más lo reconoces, más evidente se hace, no como teoría, sino como experiencia vivida. Es entonces cuando entiendes que la verdadera creación no es un acto extraordinario, sino la forma natural en que la conciencia interactúa con su propio reflejo. Y en esa comprensión, la vida deja de ser un misterio caótico y comienza a sentirse como lo que siempre fue, un espejo perfecto del ser que vibra en ti. Si el campo es un espejo y todo vibra antes de volverse forma, entonces debe existir un lenguaje capaz de atravesar sin esfuerzo la frontera entre lo visible y lo invisible. Los iniciados sabían que ese lenguaje no estaba en las palabras ni en los rituales externos. Estaba en algo tan simple y tan presente que la mayoría lo olvidaba. La respiración. Thoth la llamaba el hilo invisible, la cuerda que une al alma con la carne, el puente constante entre lo eterno y lo pasajero. Decía que mientras el ser humano respira sin conciencia, vive dividido, fragmentado, creyéndose separado del todo. Pero cuando la respiración se vuelve consciente, la separación se disuelve y la matriz vibracional responde de inmediato. Mira tu propia vida. Cada emoción cambia tu manera de respirar. El miedo la vuelve corta y superficial, como si no pudieras dejar entrar el mundo. La tristeza la hace pesada y entrecortada, como si te costara sostenerla. La paz la vuelve profunda y fluida, como un río que no tropieza. Y el amor ensancha el aire, lo hace circular por todo el cuerpo, transformando cada célula en un pequeño altar. Así, la respiración es espejo de tu estado interno, pero también es llave, porque al cambiar la forma de respirar, cambias el estado vibracional que alimenta tu campo. Es el código más sencillo y más poderoso, escondido a plena vista. En los templos, el discípulo era llevado a comprender que el aire no es simple oxígeno, sino vehículo de energía sutil, de prana, de luz que no se ve, pero que sostiene la vida. Cada inhalación era un llamado a dejar entrar lo invisible, y cada exhalación un acto de entrega, un soltar que limpiaba el campo. De este modo, respirar con presencia se convertía en un ritual sagrado, una forma de reorganizar el caos sin necesidad de fórmulas, porque donde entra el aire con conciencia, entra también la vibración del orden. Quizás lo has experimentado sin saberlo, en medio de una tormenta emocional. Cuando cierras los ojos y respiras profundo, algo cambia. Tal vez el problema no desaparece, pero tu percepción se transforma. El peso disminuye, la claridad regresa. No es magia en el sentido infantil, es coherencia. La respiración consciente calma la mente, y al calmarse la mente, el campo se alinea, el ojo oculto se abre un poco más y vuelves a sentirte parte de algo más grande. Los antiguos decían que cada patrón de respiración guarda memorias, que los traumas, los silencios impuestos, las palabras que no pudiste decir, quedan inscritos en tu manera de tomar aire. Respiraciones cortadas, bloqueadas en el pecho, nudos en la garganta, son las huellas invisibles de experiencias no resueltas. Por eso, cambiar tu forma de respirar no es solo oxigenar mejor el cuerpo, es liberar memorias, reescribir códigos en la matriz vibracional. Cada vez que inhalas con plena presencia, estás diciendo al campo, estoy aquí, disponible. Cada vez que exhalas sin retener, estás liberando cargas que quizá llevabas desde la infancia, o incluso desde antes de nacer. Thoth insistía en que la respiración consciente no debía convertirse en técnica mecánica. No se trataba de contar segundos ni de forzar el aire.
sino de escuchar. Escuchar cómo entra, cómo sale, dónde se detiene, qué zonas del cuerpo se niega a atravesar. Esa escucha es ya sanadora, porque ilumina lo que estaba oculto. Cuando sostienes la atención en tu respiración sin querer cambiarla, tarde o temprano, ella misma se reorganiza, como un río que vuelve a su cauce natural cuando le quitas los obstáculos. Y en ese fluir, la vibración se ordena. Lo fascinante es que la respiración no solo afecta al cuerpo, afecta al tiempo. ¿Has notado cómo cuando respiras agitado, todo parece acelerarse, y cuando respiras lento, el tiempo se dilata? Esto no es solo percepción psicológica, es un efecto vibracional. El tiempo que experimentas está directamente ligado a la frecuencia de tu conciencia, y la respiración es el regulador inmediato de esa frecuencia. Por eso los iniciados podían entrar en estados donde las horas parecían minutos o los minutos eternidades. No viajaban en el tiempo como lo imaginamos, pero sí en la percepción del tiempo, y esa percepción es la que define la realidad que vives. La respiración consciente era llamada por algunos el puente viviente, porque en ella se encontraban los dos mundos, lo físico y lo sutil. El aire toca tus pulmones, sí, pero también acaricia tu campo invisible. Cuando inhalas con atención, no solo alimentas tu cuerpo, abres un portal. Y cuando exhalas con entrega, no solo sueltas aire, entregas vibración al campo. Así se establece un diálogo constante entre tú y el universo. Un intercambio sagrado que sucede miles de veces al día, aunque la mayoría no lo note. La verdadera iniciación comenzaba cuando el discípulo comprendía que no necesitaba nada más que este acto sencillo, porque allí estaba el secreto. Lo que parecía demasiado fácil era en realidad demasiado poderoso. Un conocimiento que nadie podía monopolizar, porque cada ser humano nace respirando. Esa fue quizá la razón por la cual se ocultó. Era tan accesible que no podía ser controlado, y sin embargo, sigue ahí, intacto, esperando a que lo recuerdes. Detente un instante y siente tu respiración ahora mismo. Observa sin cambiar nada. Notarás que con solo mirar, ya se modifica, se hace más lenta, más profunda, más consciente. Este es el código en acción. La atención organiza la vibración, y al organizarse, se abre el portal. No necesitas más prueba que esta sensación, y al sentirla, sabes que no es teoría, es real. Los textos atribuidos a Hermes Trismegisto hablan del pneuma, el soplo divino que anima todas las cosas. Los alquimistas medievales lo llamaron espíritu universal. Los yogis lo conocen como prana, diferentes nombres para la misma fuerza. El aire no es solo aire, es la manifestación más tangible del campo vibracional, y al respirarlo conscientemente, te conectas con el origen, no con un origen lejano, sino con el que pulsa en cada instante, en cada célula, en cada latido. Respirar con conciencia es recordar que la vida misma es un intercambio constante. Tomas y das, entras y sueltas, naces y mueres a cada segundo. Cada respiración es un pequeño ciclo de creación y disolución, reflejo del ciclo mayor del cosmos. Inhalar es el Big Bang expandiéndose. Exhalar es el regreso al silencio primordial. Y tú, en el centro de ese vaivén, eres testigo del pulso eterno. Reconocer esto transforma no solo tu manera de respirar, sino tu manera de vivir, porque entiendes que no estás separado del universo. Eres parte de su respiración infinita. En la quietud de ese reconocimiento, la mente se aquieta, el cuerpo se aligera, el campo se armoniza, y de pronto, sin buscarlo,
Percibes que la realidad te escucha, porque la respiración consciente no solo organiza tu interior, también modifica la vibración que envías a la matriz. Y la matriz, fiel espejo, responde, sin esfuerzo, sin lucha, sin urgencia, solo con coherencia. Así, el secreto más simple se revela como el más profundo. Respirar con atención es dialogar con el universo. Si la respiración es el puente que une lo invisible con lo visible, las manos son los canales que lo conducen hacia el mundo. Todd decía que el espíritu no se limita a permanecer en silencio dentro del campo. Busca expresarse, busca tocar la materia para recordarle su origen. Y lo hace a través del gesto más cotidiano y más olvidado, el tacto. Las manos, repetía, son extensiones del alma. Cada movimiento, cada roce, cada contacto porta una vibración que se transmite más allá de la piel. No son simples herramientas biológicas, son antenas vivientes, emisoras y receptoras de energía. Desde la infancia lo intuimos sin necesidad de enseñanza. El niño se toca la herida y el dolor se calma. El bebé se duerme solo cuando siente la mano cálida de su madre. El anciano halla consuelo no en palabras, sino en la palma amiga que sostiene la suya. La piel reconoce lo que el intelecto no puede traducir, que el contacto verdadero reorganiza el campo. El cuerpo lo sabe instintivamente porque la vibración que fluye a través de las manos no engaña. Puede transmitir miedo o ternura, dureza o cuidado, pero nunca es neutra. Por eso los antiguos consideraban el tacto como un lenguaje sagrado, un idioma que precede a todos los alfabetos. En los templos, los iniciados eran entrenados en lo que se llamaba el arte del toque consciente. No consistía en técnicas sofisticadas, sino en aprender a poner presencia en las manos, a reconocer que al colocar la palma sobre un punto del cuerpo, no estaban aplicando fuerza física, sino transmitiendo vibración. Esa vibración podía organizar el campo, como el afinador que ajusta la cuerda de un instrumento. Y cuando el campo se armonizaba, el cuerpo respondía por resonancia. Sanar no era corregir lo roto, era recordar lo olvidado. Las manos no imponían, despertaban. Todd enseñaba que cada dedo es un hilo que conecta con fuerzas específicas. El pulgar refleja la voluntad, el índice, el camino, el medio, la expansión, el anular, la unión, el meñique, la comunicación. No son supersticiones, sino correspondencias vibracionales, porque así como el cuerpo refleja el campo, cada parte del cuerpo refleja un aspecto de la conciencia. Las manos, en particular, son mapas completos. Por eso las líneas de la palma fueron leídas como códigos, porque en ellas se registra el flujo de la energía vital, no como destino fijo, sino como escritura vibracional que puede cambiar según cambia tu interior. Cuando el discípulo apoyaba sus manos en el corazón o en el abdomen durante las prácticas, no estaba realizando un simple gesto de autocuidado, estaba activando un circuito. La palma, al sostener la atención y el calor, se convertía en transmisor, y esa transmisión no surgía de un poder externo, sino de la presencia misma, porque la presencia es vibración organizada, y cuando se canaliza a través de las manos, el campo lo percibe de inmediato. Así, el cuerpo encontraba alivio, la mente se serenaba y el alma recordaba. ¿Has notado que cuando alguien te toca sin estar presente, se siente vacío, mecánico, casi frío, aunque sus manos estén calientes? Y cuando alguien te toca con amor, incluso sin palabras, la vibración se expande por todo tu ser. La diferencia no está en la técnica, sino en la conciencia que habita el gesto. Esa es la clave que Todd repetía.
No se trata de lo que haces, sino de la vibración desde la que lo haces. Una mano distraída no transmite nada. Una mano presente lo transmite todo. El poder de las manos era tan profundo que se prohibió en muchos lugares, porque si todos recordaran que podían reorganizar su campo con solo tocarse conscientemente, no necesitarían intermediarios, no correrían detrás de milagros externos, comprenderían que llevan la medicina en sí mismos, y un ser humano que descubre eso deja de ser manipulable. Por eso, esta enseñanza fue velada, disfrazada de supersticiones o reducida a símbolos. Pero no se perdió. Vive cada vez que acaricias con ternura, cada vez que descansas tu palma en tu pecho, cada vez que un ser humano alivia a otro sin palabras. El tacto consciente no sana porque tenga poder mágico, sana porque recuerda. Recuerda a tu cuerpo que no está solo. Recuerda a tu alma que aún puede expresarse en la materia. Recuerda al campo que puede volver a la coherencia. Es un recordatorio vibracional. Y los recordatorios tienen más fuerza que cualquier discurso. Por eso, a menudo, un silencio acompañado de una mano sobre el hombro transforma más que 1000 palabras, porque en ese instante se transmite algo que no cabe en conceptos: presencia pura. Los textos herméticos lo describen como el flujo del fuego secreto, no un fuego que quema, sino que ilumina, no un fuego que destruye, sino que organiza. Cuando pasa a través de las manos, no se ve, pero se siente. El iniciado sabía reconocer ese calor extraño que surge en las palmas cuando la presencia es profunda. Ese calor no es imaginación, es la vibración elevándose y encontrando salida. Algunos lo llaman energía, otros magnetismo, otros simplemente calor humano. Pero todos reconocen que es real, en la vida cotidiana. Este código permanece activo aunque no lo notes. Cuando estrechas la mano de alguien, intercambias mucho más que un saludo. Intercambias frecuencias. Cuando abrazas, tus campos se superponen y se reordenan mutuamente. Cuando acaricias un animal o una planta, tu vibración se transmite y es recibida. El campo no distingue entre seres. Todo responde, y cuanto más consciente eres de esto, más comprendes que cada gesto es un acto sagrado, porque con cada contacto puedes aportar caos o armonía, miedo o calma, olvido o memoria. Todd advertía que el poder del tacto era doble. Lo que transmites también lo recibes. Una mano que sana no puede hacerlo sin abrirse a la energía del otro. Por eso, el verdadero sanador debía aprender a mantener su campo en coherencia, para no cargar lo que no le pertenecía. Esa coherencia se lograba con silencio, con respiración, con alineación interna. Solo así, el toque se volvía canal y no interferencia. Y en ese canal, lo que fluía no era la fuerza personal del sanador, sino la vibración universal. El sanador no era dueño del poder, era testigo y transmisor. Quizás nunca lo pensaste, pero cada vez que apoyas tu mano en tu frente cuando tienes dolor de cabeza, o en tu estómago cuando sientes ansiedad, estás activando este mismo principio. No lo haces por costumbre sin sentido, lo haces porque algo en ti recuerda. Recuerda que la palma organiza, que el calor calma, que la presencia sana. Ese recuerdo ancestral permanece, aunque haya sido silenciado. Y cuando le devuelves atención, el código vuelve a despertar. El tacto consciente es también una forma de oración sin palabras. Una oración que no pide ni suplica, solo reconoce. Reconoce lo que duele y lo sostiene. Reconoce lo que pesa y lo acompaña. Reconoce lo que estaba negado y le da espacio. Esa es la verdadera sanación, el reconocimiento. Y las manos son el vehículo perfecto para expresarlo.
Porque no saben mentir. Una palabra puede falsear, pero un gesto no. El cuerpo siente la verdad o la ausencia de ella. Así comprendemos que el misterio de las manos no está en técnicas secretas, sino en la simplicidad del contacto lleno de conciencia. Un misterio tan simple que resulta difícil de aceptar. Pero los antiguos lo sabían. Lo sagrado siempre se esconde en lo obvio. Y lo obvio, cuando es mirado con presencia, se revela como portal. En el silencio de una mano sobre tu pecho, en la calidez de un gesto sincero, en la caricia que reconoce sin juzgar, late un código tan antiguo como la humanidad, y en cuanto lo recuerdas, entiendes que nunca se perdió. Solo estaba esperando a que lo redescubrieras en lo cotidiano, porque el poder de las manos no es promesa de milagros lejanos, es la evidencia inmediata de que lo invisible fluye a través de ti en cada gesto. Y al reconocerlo, ya no vuelves a tocar igual. Cada contacto se convierte en un acto consciente. Cada gesto, en un recordatorio de que el espíritu se expresa en lo simple. Y esa simplicidad es la clave más profunda de todas. El camino que hemos recorrido hasta aquí ha despertado muchas preguntas en tu interior. ¿Por qué el cuerpo habla en síntomas? ¿Cómo es que el ojo oculto ve más allá de las formas? ¿De qué manera la respiración y las manos, tan simples y cotidianas, pueden contener un poder tan vasto? Es natural que la mente quiera respuestas, porque ha sido educada para ordenar la realidad en conceptos, para sentir que entiende. Pero Todd advertía, el entendimiento mental es como un vaso pequeño frente al océano. Nunca podrá contenerlo todo. Lo único que puede hacer es abrirse y dejar que el agua lo atraviese. Y ese atravesar ocurre en un espacio que casi nunca valoramos. El silencio. El silencio no es ausencia de sonido. Es un campo en el que las piezas dispersas se acomodan por sí mismas. ¿Has notado que después de una conversación intensa, cuando ambos callan, de pronto aparece la comprensión que no había surgido con palabras? ¿O que, tras noches de insomnio luchando con un problema, al despertar en la mañana, sin haber hecho nada más, la respuesta está allí, clara, sencilla? Ese es el poder del silencio, resolver sin esfuerzo lo que la mente complicaba. Por eso los sabios decían que el silencio es la matriz del despertar, porque en él se ordenan las vibraciones. En él, la respiración encuentra su cauce natural. En él, las manos transmiten sin interferencia. En él, el ojo oculto se abre sin lucha. El silencio es el terreno común donde todas las prácticas convergen. Lo que parecía fragmentado, el cuerpo, la mente, el alma, el campo se revela como una sola corriente. Y en esa corriente, las preguntas se suavizan, no porque desaparezcan, sino porque pierden su tensión. Ya no son exigencias urgentes, son curiosidades tranquilas, como hojas flotando en un río que fluye sin prisa. Todd enseñaba que cada respuesta auténtica llega en 3 pasos invisibles. Primero, surge la inquietud, la chispa que abre un vacío. Segundo, la mente intenta llenarlo. Produce teorías, comparaciones, dudas, pero nada de eso satisface del todo. Y tercero, cuando al fin la mente se rinde y aparece el silencio, la respuesta se revela sin esfuerzo, no como un dato externo, sino como un reconocimiento interior. La diferencia es sutil, pero crucial. La mente cree que adquiere información, mientras que el alma recuerda algo que ya sabía. Quizás has vivido momentos así. De pronto, sin que nadie lo explique, algo hace clic en tu interior y comprendes. No puedes ponerlo en palabras con precisión, pero sabes que es verdad. Ese clic es la vibración acomodándose en el silencio, y es allí donde las dudas se transforman en certezas suaves. No certezas rígidas que excluyen otras,
sino certezas vivas que respiran y te acompañan. Por eso, en lugar de luchar con tus preguntas, los antiguos invitaban a llevarlas al silencio, no responderlas de inmediato, sino dejarlas reposar en el espacio interior. Como una semilla que no germina si la arrancas del suelo para revisarla todos los días. Las preguntas necesitan oscuridad y calma para florecer, y el silencio es esa oscuridad fértil, esa calma que nutre. Allí, todo lo que parecía complicado encuentra su lugar. El discípulo que entraba en las cámaras de iniciación de Amenti no recibía explicaciones largas. Se le pedía permanecer en silencio, respirar, escuchar. Al principio se desesperaba. Esperaba fórmulas, enseñanzas explícitas, pero poco a poco, en ese vacío, las piezas se ordenaban. Lo que antes eran dudas, se transformaba en evidencias interiores, y entonces comprendía que la verdadera iniciación no consistía en recibir respuestas, sino en aprender a sostener el silencio necesario para que la verdad emergiera sola. Mira cómo actúa también en tu vida. Cuando te agitas, todo parece confuso. Cuando respiras y haces espacio, las cosas se aclaran, no porque cambien, sino porque tú cambias de estado. El silencio no te da algo nuevo, te devuelve a ti mismo, y en ese retorno, las preguntas encuentran su cauce natural. Lo que necesita respuesta, la recibe. Lo que no, se disuelve. Porque no toda pregunta nace de la búsqueda auténtica. Muchas nacen del miedo, del deseo de controlar. El silencio limpia esa ansiedad y deja solo lo esencial. Así, lo que parecía un cúmulo de misterios se convierte en una experiencia simple. El cuerpo habla porque es fiel espejo del campo. El ojo oculto ve porque siempre estuvo destinado a reconocer lo invisible. La respiración une mundos porque en ella la vida entra y sale. Las manos transmiten porque son antenas del alma. Todo encaja cuando dejas de mirarlo como piezas sueltas y permites que el silencio muestre la unidad subyacente. Esa unidad no es una teoría, es una vivencia. Se percibe como una calma suave, como un orden silencioso que se instala sin esfuerzo. Y en cuanto lo sientes, sabes que las dudas nunca fueron obstáculos, eran parte del proceso. Eran las puertas que te obligaban a detenerte, a buscar, a rendirte. Sin preguntas, nunca habrías llegado al silencio. Y sin silencio, nunca habrías reconocido las respuestas. Por eso, lo que parecía confusión ahora puede verse como guía. Cada inquietud fue un paso hacia la claridad, cada duda, una llave hacia el silencio, y cada silencio, un recordatorio de que lo sagrado no se encuentra en lo lejano, sino en lo más íntimo. El misterio no se resuelve con explicaciones, se disuelve en la experiencia directa de la presencia. Allí, de manera suave, todas las piezas encajan. Cuando descansas en este estado, comprendes que el despertar no es acumular más conocimientos, sino aprender a escuchar lo que ya está aquí. No es añadir capas, sino quitar ruido. No es correr hacia adelante, sino detenerse lo suficiente para que el campo te hable. Y en cuanto lo hace, todo lo demás se acomoda. La mente se tranquiliza, el cuerpo se aligera, el alma sonríe en silencio. Y descubres que el viaje continúa. Sí, pero no con la carga de la incertidumbre, sino con la ligereza de quien confía en que cada paso revelará lo necesario en su momento. Si has llegado hasta aquí, es porque dentro de ti algo ha estado latiendo desde el principio. No era curiosidad superficial, no era azar, era una llamada, una vibración que reconoció en estas palabras, un eco de algo que ya conocías en lo más profundo. Y ahora, después de atravesar símbolos, silencios, memorias
y visiones. Tal vez percibas que no quedan tantas preguntas como al inicio, no porque todo se haya explicado con lógica, sino porque en tu interior el espacio se ha vuelto más amplio, más claro. Allí donde antes había ruido, ahora hay presencia. Allí donde había tensión, ahora hay un cauce natural. Lo que Todd enseñó nunca fue un catálogo de secretos para acumular. Era un modo de recordar que toda técnica, todo símbolo, todo ritual no apunta hacia afuera, sino hacia el centro. El verdadero templo no está en piedra ni en pergamino, está en tu aliento, en tus manos, en el latido que nunca se detiene. Todo lo demás son espejos, y esos espejos han cumplido su tarea, devolverte a ti mismo. Mira hacia atrás un instante, recuerda cómo comenzó este viaje. Había un velo, una inquietud, un misterio que parecía distante. Poco a poco, atravesamos pasajes que hablaban del cuerpo como eco del alma, del ojo que ve más allá de las formas, de la respiración que une mundos, de la sal de la tierra que preserva lo sagrado, de la memoria escondida en símbolos que nunca murieron. Cada etapa fue un hilo de un tejido mayor, y ahora, al contemplar ese tejido, comprendes que no era un rompecabezas separado, era un círculo, el círculo de la conciencia que siempre estuvo completo, aunque tú lo miraras desde una sola orilla. Ese círculo es el reflejo del principio hermético. Lo que está arriba es como lo que está abajo. Lo que está dentro es como lo que está fuera. Al inicio parecía una frase lejana, un adorno místico. Hoy la sientes como evidencia. Todo lo que vibraste en tu interior tuvo resonancia en tu experiencia. Cada emoción no expresada se convirtió en síntoma. Cada silencio aceptado se transformó en visión. Cada respiración consciente abrió un portal. Has vivido, aunque sea en pequeñas chispas, la verdad de que la realidad no se impone desde fuera. La realidad responde a la vibración que sostienes. Y es aquí donde el viaje encuentra su desenlace verdadero, porque el conocimiento que no se aplica se convierte en peso muerto. Lo sagrado no quiere ser guardado en libros ni en templos. Quiere ser encarnado en gestos, en elecciones, en la forma en que hablas, en la manera en que miras a otros. El despertar no termina cuando percibes lo invisible. Comienza cuando decides vivir desde allí. Vivir desde allí significa que cada respiración se vuelve oración, que cada palabra lleva la coherencia de tu vibración, que cada silencio es fértil en lugar de vacío. Significa que ya no buscas señales desesperadas, porque reconoces que la señal eres tú, que no persigues milagros, porque descubres que lo milagroso es el simple hecho de estar aquí, habitando un cuerpo que es altar, un campo que es puente, un alma que es viajera eterna. Los sabios lo sabían. El propósito no es acumular visiones, sino transformar la mirada cotidiana. Es más poderoso mirar a alguien a los ojos y reconocer su luz que pasar la vida buscando experiencias extraordinarias. Es más revolucionario habitar el presente con coherencia que esperar que algo lejano cambie el mundo. Porque cuando uno cambia su vibración, el mundo alrededor responde. Y esa es la alquimia más real de todas. La coherencia vibracional no es un concepto abstracto, es un arte de vivir. Es permitir que lo que piensas, lo que sientes y lo que haces se alineen. Cuando tu palabra dice una cosa, pero tu corazón vibra otra, el campo se fragmenta. Cuando tu cuerpo actúa en contradicción con tu verdad, la energía se dispersa. Pero cuando tu pensamiento, tu emoción y tu acción pulsan en la misma frecuencia, el campo se enciende. Entonces los símbolos ya no son metáforas lejanas, se vuelven experiencia viva.
El ojo oculto se abre no en visiones pasajeras, sino en la claridad de tu vida diaria. El cuerpo deja de gritar con síntomas, porque escucha al alma desde el principio, y el silencio deja de ser ausencia, para convertirse en la música más profunda que acompaña cada instante. Eso es lo que Todd quiso preservar a través de milenios. No un dogma, no una religión, sino un estado de conciencia, un estado en el que reconoces que eres parte del todo y que el todo vibra contigo. No hay separación entre lo divino y lo humano. No hay distancia entre lo eterno y lo temporal. Todo es parte de la misma corriente, y cuando lo vives, la vida se transforma sin necesidad de milagros espectaculares. Se transforma porque cada gesto tuyo lleva la huella de esa unidad. Tal vez te preguntes, ¿y ahora qué? La respuesta es tan sencilla como sagrada. Ahora, simplemente, vive. Vive recordando lo que has sentido en estas palabras. Vive recordando que no eres espectador pasivo, sino co-creador constante. Vive con la certeza de que cada respiración es un puente, cada mirada es un espejo, cada silencio es un templo. No necesitas más pruebas, porque la mayor prueba ya late en tu pecho. El viaje que comenzamos juntos encuentra aquí su cierre narrativo, pero en realidad lo que se abre es un umbral, porque lo que escuchaste no fue un final, fue una siembra. Cada imagen, cada símbolo, cada silencio compartido ha quedado grabado en tu campo, y a partir de ahora, cada vez que respires con atención, cada vez que observes con presencia, esa semilla despertará. La iniciación no termina cuando se cierran las palabras, comienza cuando tú decides darles vida. Así, lo que antes era misterio se convierte en compañía silenciosa. Lo que parecía oculto se revela en lo cotidiano, y lo que buscabas afuera. Reconoces que siempre estuvo en ti. Esa es la verdadera herencia de los sabios. Recordarte que ya eres aquello que anhelas. Escucha con el corazón estas últimas palabras como un sello vibracional. No estás incompleto, no estás perdido, no necesitas ser salvado, solo necesitas recordar. Recordar que la luz y la sombra son dos rostros de la misma llama. Recordar que tu respiración es el hilo que teje lo invisible con lo visible. Recordar que tu vida, con todo lo que contiene, es ya un acto sagrado, y al recordarlo, todo cambia. No porque el mundo externo se transforme de inmediato, sino porque tu mirada ya no es la misma, y cuando tu mirada cambia, el mundo entero comienza a responder. Esa es la alquimia suprema, el verdadero legado de Todd, la certeza de que el universo entero vibra contigo. El silencio se queda contigo ahora, no como vacío, sino como plenitud, y en esa plenitud, este viaje no termina, apenas comienza, pero comienza en ti, y así, al llegar a este instante, comprendes que nada de lo que has escuchado fue casualidad. Cada palabra, cada pausa, cada imagen que nació en tu interior fue un espejo devolviéndote a ti mismo. No se trata de un conocimiento para guardar en la memoria, sino de una vibración para sostener en el corazón. Lo que Todd dejó no fue un libro cerrado, sino una llave invisible, y esa llave ahora reposa en tus manos. Recuerda, el templo no está en las piedras antiguas, está en tu respiración. El ojo oculto no se abre en visiones grandiosas, sino en la claridad de tu mirada diaria. La iniciación no ocurre en un lugar distante, ocurre aquí, en tu propio silencio. No busques apresurarte ni temer perder lo alcanzado. La vibración ya se sembró en ti. Cada respiración consciente, cada gesto vivido con presencia, es una puerta que se abre, y a través de esa puerta, la vida misma se vuelve maestra. Ahora el viaje continúa, pero no fuera de ti,
sino contigo. No hay meta final, solo expansiones sucesivas de la misma luz que siempre te habitó. Y cada vez que recuerdes, cada vez que elijas la coherencia del alma sobre el ruido de la mente, volverás a este punto sagrado donde todo comenzó. El reconocimiento de que lo divino y lo humano vibran al unísono en tu ser. El viaje no termina, apenas comienza, y comienza en ti.